Soy peón de las estancias viejas, partido de Magdalena, aunque no valga la pena, anote que no son quejas, una tranquera con rejas, el jardín grande el chalet, no recibirán la zarza, que anda siempre disfrazado, no se la asuste cuñao y por mí pregúntele. No se le ocurra decirle que viene por visitarme, dígale que va a cobrarme, que lo dejarán pasar. Y le voy a indicar mi mancarrón y 2 perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Que puede ofrecerle un peón que no sea su pobreza, de rato le entra tristeza y otra vez se rabaleó. El gaucho pasaba casi todo el día a caballo, y de él se ha dicho que era capaz de dormir sentado en la silla. Como en el resto del continente americano, el caballo fue introducido por los españoles en la primera hora de la colonización. El clima favorable y los abundantes pastos naturales de la pampa permitieron una rápida multiplicación del ganado en libertad, que fue considerado propiedad del que lo domara. En el Río de la Plata el papel del caballo fue básico, tanto para luchar contra el indio como para lidiar con el fiero carácter del vacuno cimarrón. El caballo criollo fue el producto de una larga selección ejercida sobre los rebaños que se reprodujeron en libertad durante largos años. Uno de los aspectos más característicos de la doma criolla es la forma rápida pero brutal en que se desarrolla. En contraste, no solo con el estilo europeo, sino con el de los propios indios, que doman al caballo por paulatina familiarización. El gaucho solo trabajaba para cubrir sus necesidades, jamás para acumular riqueza. Apenas existía la propiedad, la llanura era inmensa, y lo que realmente interesaba era la habitación y el ganado. Los primeros ejemplares de ganado vacuno llegados a la Pampa procedían de la región chilena de La Serena. Posteriormente, Juan de Garay, al repoblar Buenos Aires, trajo consigo 500 cabezas de vacuno procedentes de Asunción. A diferencia de otras regiones americanas, en La Pampa, la escasez de población humana y la abundancia de pastos naturales favoreció al vacuno frente al ovino, ya que proporcionaba 2 productos muy valiosos: carne y cueros. La falta de vigilancia y la inmensidad de la llanura favorecieron la existencia de ganado alzado y cimarrón que durante más de 20 años se reprodujo sin limitaciones. Al valorizarse los cueros como consecuencia del comercio de exportación, comenzó el predominio de las grandes estancias. Con el advenimiento de estas, tierra y ganado propios constituyen las únicas fuentes lícitas de la producción bovina. Por ello, su tenencia y disfrute son defendidas enérgicamente. A partir de este momento comenzará a consolidarse definitivamente la clase de propietarios ganaderos que tuvo su origen en las vaquerías.
El gaucho vivía en una tierra doblemente fronteriza. Por un lado, la ciudad, por el otro, el indio y sus dominios. En medio, la inmensa pradera en la que pastaban miles de reses de las que apenas se aprovechaba el cuero. En aquella época, Argentina era un inmenso territorio sin explorar, con una gran ciudad, Buenos Aires, que vivía de espaldas al interior, volcada hacia el mar, y a la que llegaba la influencia del mundo europeo. Sin embargo, era frecuente que los indios pampeanos llegaran en sus incursiones a los mismos arrabales de la ciudad. El tango es, junto con el gaucho, uno de los símbolos inconfundibles de la Argentina. Si el gaucho nos remite al país rural, el tango, en cambio, recuerda ineludiblemente las imágenes de la gran metrópoli porteña, las calles de los barrios populares de Buenos Aires. Los orígenes presumibles del tango se ubican en las proximidades de 1880, momento clave en muchos aspectos para la comprensión de la Argentina moderna. Las peculiaridades del ambiente en que se gesta el tango permiten comprender muchas de las razones de su notable arraigo popular. El tango se forja en los ambientes donde toman contacto la ciudad y el campo, en los cafetines y quilombos de los aledaños del puerto, en los patios de tierra de los bailetines suburbanos y pueblerinos, en las carpas donde se entrecruzan soldados, arrieros, carreros, peones, chulos, pequeños artesanos, inmigrantes y obreros de las primeras fábricas. Sus orígenes musicales mezclan notas procedentes del folclore rural, del candombe negro y de las melodías españolas llevadas por los inmigrantes. De estos ambientes barriobajeros, el tango pasa, una vez añadida la melodía a las letras procedentes de anónimos poetas populares, a afirmarse en ambientes de mayor prestigio social, y se apresta a ganar la recelosa confianza de la clase media porteña. Con su sensual y sugestiva coreografía, llega a convertirse en el baile de moda que en todo el mundo desplaza a los ritmos antiguos, apoyado por el aura pecaminosa que se desprende de sus melancólicos sones. Si bien la ciudad de Buenos Aires goza de una situación privilegiada, situada como está al borde del estuario del Río de la Plata,
ya que es un puerto obligado para la salida de la riqueza del interior del país, la historia de sus fundaciones y refundaciones sucesivas es verdaderamente azarosa. Si tus ojos negros me quieren mirar, si envío el amparo de tu risa leve que como un cantar ella quieta su herida, todo se olvida, todo día que me la gran metrópoli porteña que simboliza el enfrentamiento entre el interior y la costa, entre el campo y la ciudad, entre la abigarrada vida urbana y los amplios horizontes de las llanuras pampeanas, la ciudad que para unos es el monstruo incesante que vive del sudor y la sangre del campo argentino, es, al mismo tiempo, el lugar clave para la exportación de los productos ganaderos, sin la que la vida de la pampa cae rápidamente en una atonía ruinosa para la vida rural. Las mayores expediciones contra los indios de la Pampa tuvieron lugar en 1833, bajo el mando del caudillo Juan Manuel de Rosas. Darwin fue el conmovido testigo de las matanzas en una campaña en que murieron más de 10.000 indios. Darwin narra que para evitar en el futuro el peligro indio se degollaba a toda India mayor de 20 años. A partir de esta masacre, si bien la paz no fue total, la amenaza de los indígenas contra los ganaderos y las ciudades dejó de ser importante. La Pampa presentaba una característica muy distinta a la mayor parte de los territorios descubiertos por los españoles. Las márgenes de sus ríos estaban pobladas por tribus nómadas, vagabundos fluviales que no ofrecieron apenas resistencia a los españoles, pues su falta de sentido de la propiedad territorial les llevaba a abandonar el terreno cuando se encontraban en inferioridad de condiciones. Esta peculiaridad impidió una fusión racial en gran escala y permitió su supervivencia lejos del alcance del hombre blanco, de tal forma que todavía en el siglo XIX fueron una amenaza constante para los estancieros, cuya defensa justificó las expediciones punitivas que exterminaron a la casi totalidad de la población indígena. Mientras existieron grandes puntas de ganado cimarrón, indios y cristianos poco combatieron. Pero al reducirse esa riqueza natural, sobrevienen fuertes choques de intereses y los blancos se aplicaron al exterminio del indio, inútil como esclavo y potencialmente peligroso rival como ganadero. El trabajo en las estancias permitió extraer por ebullición el sebo y la grasa de la carne. Comenzó así un proceso de beneficio que habría de conducir al saladero
y a establecer una explotación más beneficiosa del ganado. Al mismo tiempo, en la estancia mejoraron los métodos de secado de los cueros, durante muchos años el principal subproducto de exportación del país y que proporcionaba además casi todo lo necesario para la vida en la pampa. La época de las vaquerías fue el origen de la propiedad de las grandes estancias. Al principio, el estanciero que vendía sus campos cedía también el derecho a vaquear en un determinado radio de acción en torno a su propiedad. En transmisiones sucesivas, bien por confusión de los términos, bien por otras razones, los tenedores de los campos fueron propietarios de tierras que no habían pagado. De esta forma se esbozó un derecho de propiedad particular que al extinguirse el ganado cimarrón constituyó la base jurídica de las posteriores estancias. El salado de la carne fue un procedimiento que a comienzos del siglo XIX constituyó un avance notable que produjo vastas consecuencias económicas y sociales. La preparación del tasajo en gran escala transforma la carne de vacuno de un residuo prácticamente inaprovechable en un subproducto útil. El cuero de la res continúa siendo algo económicamente muy rentable, pero la valorización de la carne eleva el valor del conjunto de la res y permite extraer mayores beneficios que facilitarán la acumulación dineraria decisiva para la evolución posterior de la ganadería argentina. Desde el punto de vista social, también los saladeros tuvieron importantes consecuencias. Fueron los primeros establecimientos no pastoriles que agruparon a una masa considerable de trabajadores, pero a diferencia de las estancias, en los saladeros el peón no dependía del dueño en todos los aspectos de su vida, sino que su relación con él se limitaba a la percepción de un salario. Gracias al saladero se alargó la precaria vida de los cueros que, secados anteriormente al sol, eran un fácil pasto de las polillas. El alambrado revolucionó profundamente la vida en la estancia y las propias costumbres de sus pobladores. Anteriormente los campos grandes, con buenos pastos y aguadas, eran como tierra de nadie para el colindante. La alambrada transformará sustancialmente los tradicionales derechos de paso a través de los campos, que de ser cruzados en todas las direcciones por los ganaderos transeúntes, pasarán a depender en el futuro del propietario de la estancia. A partir del alambrado, la ganadería vacuna se impondrá definitivamente como uno de los valores básicos de la economía argentina. Ya desde mediados del siglo XVII, la ganadería constituía una ocupación bien vista y el hacendado criollo formará una casta acaudalada que habrá de tener una importancia fundamental en la evolución política y social de la colonia primero y la república después.
La escasa actividad agrícola se hallaba subordinada a la ganadería, no solo por el hecho de ser los estancieros dueños de gran parte de la tierra y del poder social y político, sino también porque la abundancia de ganado limitaba los cultivos, cuando no los arruinaba el paso por ellos de miles de cabezas de ganado dirigiéndose hacia los abrevaderos. Los hilos de la alambrada dan el golpe de gracia al gaucho, quien finaliza inexorablemente su vida ociosa y andariega. Con el alambrado cesa la asidua vigilancia para mantener los animales en la propiedad y se suprimen las pesadas y peligrosas guardias nocturnas. El ganado pasta entre los límites cercados y se hace más llevadera la tarea de mantenerlos en cada época del año en los pastos adecuados. Cambian las características de los hombres que han de luchar contra el ganado y cada día se necesitarán menos los arriesgados vaquillos capaces de hacer frente al vacuno cuernilargo de los campos abiertos y más la disciplina y la constancia propias del peón de la estancia moderna. El rodeo continuo de ganado será sustituido por nuevas labores como las de capa y descuerne de los terneros, que al mismo tiempo que evitan la pérdida de ganado a causa de la lucha entre los animales, hacen de estos unos ejemplares mucho más tranquilos y más fáciles de ser dominados.
El desapego del gaucho por el trabajo continuado impedirá su asimilación a la nueva etapa social que se avecina. A partir de este momento, el gaucho será continuamente hostigado y perseguido por los propietarios de las estancias. Las trabas impuestas a la vagabunda vida gaucha impelían al trabajo en las estancias y daban a los propietarios armas para ejercer mando efectivo sobre sus peonadas y los vecinos no propietarios. So pretexto de moralizar las costumbres, se expide un bando en el que se equipara a la población rural no empleada en estancias a simples delincuentes. Todo habitante estará obligado a llevar una papeleta de su patrón visada por el juez del partido y quien transitara sin ella sería considerado como vago y obligado a cumplir 5 años en los cuerpos militares y si no sirviera para ello, 2 años en una estancia empleado por un salario justo. Con las nuevas normas, el gaucho, como tal, quedaba fuera de la ley. Sus horizontes se reducen a 3 alternativas: trabajar, huir hacia la tierra de indios o llevar la azarosa vida del proscrito. En la mayor parte de los casos, estas salidas abrían la puerta hacia la montonera, la rebelión en armas fuera de la ley. Los gauchos que sobrevivieron a esta situación terminaron por integrarse lentamente en las estancias, en donde todavía hoy siguen fieles a sus tradiciones y mantienen formas de vida que recuerdan, aunque lejanamente, a las que caracterizaron a sus antecesores. Al mismo tiempo, los beneficios obtenidos con el mejor aprovechamiento del ganado dieron origen a una nueva casta de estancieros, cada vez más ricos y con mayor poder político. Educados muchas veces en Europa, más influidos por la cultura francesa y sobre todo por la inglesa que por la española, levantaron los edificios de las estancias a imitación de los grandes palacios de la aristocracia europea. En lo más profundo de la pampa, la arquitectura, la decoración, el sistema de vida rebosaban el decadentismo del lujo burgués trasplantado a miles de kilómetros de su lugar de origen. Verdaderos monumentos al cosmopolitismo de sus constructores, las estancias argentinas de la Pampa son el signo del poderío social de una clase que dominará Argentina durante muchas décadas. Cuando solo se utilizaba el cuero, los estancieros criaban y mataban los animales en sus campos, y allí mismo obtenían el cuero y la grasa que luego llevaban por sus propios medios hasta los comerciantes. Pero la consolidación del tasajo introducirá profundas modificaciones.
Los saladeros estaban ubicados cerca de los puertos, puesto que sus productos estaban destinados a ultramar. El deplorable estado físico en que llegaban los animales tras un largo viaje provocó la costumbre de apacentar los ganados durante un tiempo prudencial en campos vecinos a los mercados de subasta. Ese es el primitivo origen de las actuales invernadas. Un campo de invernada es el lugar donde una hacienda completa su nutrición hasta alcanzar el grado de engorde requerido. Por ello, las invernadas deben de tener pasturas tiernas y engordadoras, objetivo que satisfacían los campos cercanos a Buenos Aires, donde una ganadería con antiguo arraigo refinó por sí misma los pastos primitivos. La presencia de extranjeros que conocían en sus países vacunos muy superiores al ganado criollo y el éxito de la introducción de caballos ingleses para su cruce con yeguas nativas facilitaron el mestizaje del vacuno criollo. La consolidación progresiva del alambrado permite al ganadero mezclar las sangres para mejorar la calidad y el rendimiento de la carne, pero manteniendo en las nuevas reses el porcentaje de sangre criolla necesario para robustecer el ganado de importación, que no se adapta totalmente a las especiales condiciones de vida en las estancias. Pero la mejora de la cabaña no proviene solo de la mezcla de sangres.
El cuidado del ganado se intensifica con el alza de su valor. A las tradicionales tareas de descuerne y capa se unen las del marcado a fuego para que las reses no sean confundidas con el ganado orejuno del que cualquiera se puede apropiar. La limpieza de las reses y los baños de desinfección, las tareas de vacunación y desparasitación irán tomando cada vez más importancia en las estancias. Definitivamente aceptadas las técnicas más modernas para el tratamiento y cuidado de la res, la ganadería argentina se lanza al prodigioso desarrollo que la convertirá en pocos años en paradigma de carne abundante y de calidad. ¿Cuánto le ponemos para arrancar y vender el lote? 6.80 queda va. 6.80 y 80 y 80 y 80 y 80 y 80 y 80. Este es el corral número 60. Tiene 15 novillos. Después, al finalizar el novillo de invernada, vamos a seguir con unos lotes de novillos de consumo. Después entramos con unas vaquillonas. Seguimos con las vaquillas más chicas. Oferta, 400 y 400, 1004 y 4, 1400 y 400, 1004 y 4, 1400. Corral 45, el número 25 son los novillos. Argentina, como los Estados Unidos y Australia, fue la proveedora de las proteínas necesarias para sustentar a los obreros fabriles del viejo continente. Más adelante, cuando los avances de la ganadería estabulada hicieron menos perentoria la necesidad de las importaciones de los productos cárnicos, el ganado pampeano se impondría por la suprema calidad de su carne, que no conoce otro pasto que el de la pradera, ni sufre de la inmovilización permanente del establo. 1500 Australia y 500 fue, va, vendo el lote 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 va, 60, 70. La perspectiva de la nueva riqueza proporcionada por el ganado va a agudizar la tradicional tensión entre Buenos Aires y el interior del país.
La expresión más visible de este enfrentamiento será la perpetua guerra civil entre unitarios y federales. Buenos Aires, en nombre de la economía capitalista que a través de su puerto invade la nación, lucha contra el interior que vive en plena economía feudal. Pero al mismo tiempo es evidente la determinación de los círculos económicos urbanos de centralizar en Buenos Aires todo el movimiento portuario y no compartir las rentas aduaneras con las provincias del interior ni con los puertos fluviales condenados a la inactividad. La última fase del comercio ganadero concluye en el enorme mercado de Liniers, situado en el interior de la ciudad de Buenos Aires, en donde cada mañana se subastan decenas de miles de cabezas de ganado. Aquí se realiza la venta definitiva del ganado procedente de las invernadas con destino a los grandes frigoríficos bonaerenses. Aquí, entre el mugir incesante de las reses, el polvo que levantan sus pezuñas y el olor característico del vacuno, se levanta la voz de los subastadores que cantan las cualidades de las distintas puntas que salen a la venta. 40, 42, 44, 46, 48, 50. Aquí, cuando la ciudad apenas ha despertado a su tráfago diario, el campo argentino, representado por su producto más significativo, el novillo, penetra en la urbe, en la megápolis que concentra en sus calles a un importante porcentaje de la población argentina. De este mercado, a través del paso por el frigorífico, llegarán las reses al puerto para viajar a cualquier país del mundo, terminando así el viaje comenzado en las lejanas estancias. Si bien en la actualidad el valor económico de la ganadería argentina ya no es el factor predominante para el desarrollo nacional, como lo fue en tiempos pasados, sigue siendo, sin embargo, uno de los productos argentinos más conocidos en el exterior. Para la vida histórica de la nación, la ganadería fue la responsable de la peculiar estructura económica creada, que arruinó la agricultura y convirtió a Buenos Aires de tierra inhóspita en un centro productor de riqueza. Si bien la pampa húmeda es la región ganadera más característica, el vacuno se extendió muy pronto por todas las regiones del país, desde Misiones hasta el Chaco o la zona subandina de Salta. Hoy ya no existe el rodeo salvaje y romántico que nos muestra la iconografía de la época y nos recuerdan las viejas payadas de los gauchos. Pero hoy, como ayer, el caballo sigue siendo un elemento esencial para el manejo de la hacienda y las labores exigen el mismo espíritu arrojado, la misma solidez de ánimo,
la misma valentía que caracteriza a estos peones como caracterizó a sus antecesores. El gaucho de la estancia conservador de sus trajes y tradiciones sigue manteniendo el arrojo y la independencia del gaucho libre de antaño. El éxito sensacional del poema Martín Fierro de José Hernández ha simplificado en exceso el perfil del gaucho, ya que su personaje principal no es un gaucho nómada típico de la pampa argentina, sino un gaucho matrero y desertor que no debe confundirse con aquel. En muchos casos, este último no era sino la consecuencia de la aplicación de una legislación represiva que acabó con la independencia del gaucho. Por eso, cuando todavía hoy se ven los caballos criollos vagar en libertad por la pampa, su imagen nos trae al recuerdo la del gaucho libre, bragado, altivo e independiente, que si bien poco amigo del trabajo rutinario en las estancias, fue, sin duda, elemento decisivo para la domesticación del ganado cimarrón que dio origen a la industria ganadera de Argentina. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo.